Bien. Bueno, ¿alguna duda o consulta o situación que quieran comentar en relación con lo que hemos venido viendo o hablando en los breves encuentros que hemos tenido? ¿No? ¿Todo No, ok? nada. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de herramientas de comunicación externa. Es decir, más allá de la definición o conceptualización que tengamos de la comunicación externa como un proceso de vinculación entre la organización y su, digamos, actividades con los públicos que se encuentran por fuera de la organización, ya saben ustedes que cuando hablamos de públicos estamos hablando de una categoría muy amplia de destinatarios que a los efectos un poco de parametrizar, de definir ciertos criterios, vamos a hablar de consumidores, proveedores, público en general, público más cercano vinculado con lo comunitario, etc. Es decir, cuando hablamos de comunicación externa, lo que estamos haciendo en términos generales es definir un criterio, la estructuración de un mensaje con el cual nosotros desde la organización queremos llegar a los que están por fuera de la organización, sabiendo que por un tema de segmentación, de adaptación de ciertas formas de ese mensaje, y vamos a ver de ciertas formas de las herramientas que elijamos, bueno, vamos a analizar en muchos momentos, bueno, a la comunidad en general vamos a usar estas herramientas, a los que son consumidores vamos a usar otras herramientas, básicamente con el objetivo de fidelizar, de hacer más cercano ese vínculo que tenemos con quien ya nos consume, con quien ya nos contrata, nos compra, o vamos a salir a buscar en lo que podría ser un mensaje un poco más marketinero a nuevos mercados, digamos. Ahí esa situación hay que aclararla un poco. Hasta hace, creo que lo charlamos en nuestro anterior encuentro, hasta hace unos 20 años atrás, parecía ser que el único enfoque de salir a buscar nuevos consumidores, nuevos clientes, nuevos demandantes del bien o servicio que producimos en la organización, era la publicidad. Esa idea de crear que con nuestro producto la gente podía satisfacer un montón de necesidades que estaban más allá del producto en sí. Bueno, eso se ha ampliado afortunadamente y hoy sabemos que muchas veces la mejor manera de convencer a quien no nos compra el producto no es necesariamente hablando del producto, es por ejemplo haciendo acciones de responsabilidad social empresaria. Es decir, la idea del marketing o de la publicidad es efectiva y es válida, pero no siempre es la mejor efectiva, la mejor válida, sino que también hay otras situaciones en las cuales uno puede llegar a buscar un efecto publicitario o de marketing sin necesariamente recurrir a la herramienta típica de la publicidad. ¿Se entendió o fue muy rápido? Sí, se entendió. Ok, ok, bien. Cuando hablamos de comunicación externa, nosotros lo que estamos hablando es, o deberíamos estar entendiendo al menos, es de un plan de comunicación. Algunos años atrás lo enseñábamos como una planificación de la comunicación. Es decir, un análisis hecho previamente a salir con el mensaje. En el plan de comunicación, yo debo elaborar, digo yo desde el área de la organización en la que estemos, debemos elaborar un esquema de trabajo en el cual vamos a definir objetivos, vamos a definir tiempos en los que los queremos cumplir y herramientas para cumplirlos. ¿A qué voy? La comunicación externa no debería ser pensada sino dentro de un plan más integral de comunicación. Es decir, debemos ver qué recursos disponibles tenemos que ver qué hicimos antes, porque muchas veces en las organizaciones pasa que
fundamentalmente puede tener que ver con el cambio de alguna autoridad, ¿sí? de algún puesto gerencial, etc. Pareciera como que hoy arrancamos a comunicar. Y por ahí, en realidad lo que tenemos que ver es, bueno, a ver, de lo que comunicamos antes, ¿qué deberíamos corregir? ¿Sí? Bueno, también vamos a tener que ver, por ejemplo, la cierta idea de planeamiento o de idea de planeamiento presupuestario o de costo. Es decir, bueno, a ver, esto que estamos pensando que vamos a hacer, ¿qué nos va a costar? ¿Qué dinero nos va a demandar? Bueno, todas esas cuestiones que escapan un poco por ahí a nuestro digamos, expertise como comunicadores, son elementos que de alguna manera nosotros vamos a tratar de ir mencionando para que al menos los tengan presentes. ¿Sí? Entonces, el plan de comunicación debería ser una situación a poder consolidar. A ver, ¿es mejor salir a comunicar sin un plan de comunicación que con un plan de comunicación? Bueno, sí, depende un poco de la organización, depende un poco del momento, pero lo ideal sería que la comunicación externa obedezca a una especie de planeamiento, de, digamos, análisis anterior para ver cómo lo armamos, cómo lo construimos. Nosotros vamos a ver hoy, o vamos a ver en esta parte, digamos, de desarrollo teórico de la clase, vamos a tratar de, para ordenarnos, dividir qué herramientas podrían ser las más aconsejables en función del público al cual queremos llegar. ¿Sí? Entonces, para que se entienda, ¿qué serían herramientas? Serían las formas, serían lo que usemos como canal, como forma de expresar nuestro mensaje. En algunas cosas vamos a ver, hablaremos de una gacetilla, en otras hablaremos de un evento, en otras hablaremos de una solicitada y en otras hablaremos de una publicidad. Pero el concepto de herramienta deben entenderlo en ese sentido, en el sentido de la forma, el canal, el mecanismo que entendemos mejor traslada, mejor lleva el mensaje que queremos transmitir al público al cual queremos llegar. Con esto que me gustaría que como idea quede que no necesariamente todas las herramientas sirven en todo momento. Que hay situaciones que dependerán de la organización y mayoritariamente del contexto, en el cual una herramienta es mejor que otra. No sé, pensémoslo ahora que hay elecciones, para que lo entiendan. Si nosotros estamos trabajando en la campaña, somos parte del equipo de trabajo de un candidato o candidata que, no sé, por decir algo, le da temor el micrófono y las cámaras, ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿para qué se dedica a ser político o política? Pero bueno, no importa, pasa más de lo común. O que le cuesta, digamos, poder responder preguntas que no estén definidas antes, etc. Bueno, seguramente una conferencia de prensa no sea la mejor herramienta para exponer a nuestro candidato o a nuestro gerente de relaciones institucionales. Ustedes no saben lo común que es fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas los responsables de las áreas de relaciones institucionales que le temen a la prensa y te lo dicen así, no, a mí con los medios en lo posible no me metas. Bueno, grave error, digamos, ¿no? Es decir, tendría que haber pensado postularte para otro cargo, porque para este no, es decir, tratando de cerrar y decir, no todas las herramientas sirven para todos los momentos. En algunos deberemos preferir el contacto directo, primario, de nuestra empresa, de nuestro candidato, de nuestro producto, con la comunidad, con el público. En otros, en vez de hacer una conferencia de prensa, no sé, podemos armar un desayuno de trabajo con determinados medios acreditados. ¿Sí? Es decir, parcelar un poco la sorpresa de las preguntas. En la medida en que yo puedo seleccionar algunos medios para una jornada o para un trabajo, yo puedo entender qué tipo de preguntas más o menos, o por dónde podría venir, digamos, la requisitoria para nuestro candidato o para nuestro gerente. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, profe.
¿Sí? Bueno, Sí, bien, por ahora. ok. Entonces, pensemos que lo que tenemos, vamos a empezar con lo más general para hacerlo de alguna manera. Pensemos que nosotros tenemos que hacer conocer a nuestra empresa, hacer conocer a nuestra organización en la comunidad. ¿Sí? En una parte de la comunidad, no sé, por ejemplo, supongamos que yo soy una pequeña empresa de venta de electrodomésticos de La Plata que tengo 2 sucursales, y estoy hablando de un caso concreto, digamos, de un trabajo concreto. Yo tengo 2 sucursales en Olmos, ¿sí? Y en Olmos soy muy conocido, soy muy conocida como empresa. Ahora, me quiero instalar porque vi, en eso que se suele llamar oportunidad de mercado, nicho de mercado, que, no sé, en el barrio Aeropuerto, que está lejos de las grandes tiendas de electrodomésticos, en el barrio Aeropuerto se ha mudado mucha gente, que mucha de esa gente es de un nivel adquisitivo medio, con cierta posibilidad de contratar créditos que pueden, digamos, hacer que con un pago se lleven la heladera y sigan pagando cuotas. Bueno, me quiero hacer conocer en el barrio Aeropuerto, porque en Olmos ya está, en Olmos tengo copado, digamos, la gente que no puede acceder a un crédito de Fraga o de Carrefour, me compra a mí en Olmos. Ahora bien, ¿cómo logro eso, por ejemplo, con la gente del barrio Aeropuerto? Digamos, a ver, para entenderlo, no me voy a instalar a Ringelet, que Carrefour está a 3 cuadras. Tengo que tener una estructura muy grande para yo poder competir con los precios, o con las ofertas, o con los descuentos, o las 18 cuotas, o lo que fuere, que puede ofrecer Carrefour, ¿no? Entonces, por eso elegí el barrio, digamos, para el otro lado. Bien, bueno, me quiero hacer conocer en la comunidad. Los contratan a ustedes. Bueno, mira, yo acá en Olmos la tengo re clara. Ahora bien, en el barrio Aeropuerto no me conoce nadie. No tengo ningún cliente de la base de datos que tengo acá, no tengo ningún cliente que sea del barrio Aeropuerto. ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces ahí ustedes tendrán que ir definiendo lo que hoy llamábamos un plan de comunicación externa. En este caso, el público, digamos, va a ser la comunidad en general, o toda la comunidad que vive en el barrio Aeropuerto y aledaños de la ciudad de La Plata. Bien, ese podría ser la cuenta que nos llegue a la empresa, el contrato que nos llegue a la consultora, el trabajo que consigamos en esa casa de electrodomésticos. Bien, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí aparecen las herramientas. Entonces, por ejemplo, uno podría hacer organizar un evento comunitario en algún lugar de cierto prestigio. No sé, por ejemplo, la entrega de un freezer en la salita sanitaria, o de una heladera grande en la salita sanitaria. Bueno, la organización de ese evento habrá que estructurarla de alguna manera para que vayan la gente, vayan las personas que podamos entender son representativas de la comunidad, etc. Podría ser una idea. Otra podría ser como una especie de jornada en la cual vamos a, con personal que hemos contratado desde nuestra empresa, vamos a reparar el jardín maternal, o vamos a reparar o vamos a ayudar con el club de barrio infantil. Hay muchos barrios en La Plata, no sé si alguno participa en esas actividades, hay muchos barrios que están identificados con clubes de fútbol, infantiles, barriales, ¿sí? Entonces, tal vez nosotros podemos decir, bueno, a ver, ¿qué manera tenemos de hacernos conocidos en la comunidad? Bueno, no sé, reparar la cancha de entrenamiento del Club Barrial 17 de junio, digamos, ¿no? O del Club Barrial Los Cebollitas, como cuando Maradona era campeón del mundo, todos los clubes barriales se llamaban los Cebollitas, bueno, etc. Es decir, una cosa será una jornada, la otra cosa será un evento. En el evento hacemos invitados, mejor dicho, convocamos invitados. En la jornada lo que hacemos es una tarea, una tarea, algo, digamos, material que la gente va a poder ver. También podríamos organizar, no sé, por ejemplo, una actividad
típica de la responsabilidad social empresaria, como podría ser el patrocinio o el mecenazgo, es decir, hacerse cargo de alguna institución o de alguna obra. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, también podría ser que directamente abramos el local, o mejor dicho, publiquemos que vamos a abrir el local y solicitemos mano de obra. Es decir, bueno, vamos a contratar 10 personas del barrio Aeropuerto, porque queremos gente que viva en el barrio. Eso siempre tiene alguna situación de que puede ser interpretado como un poco de aprovechamiento de la situación socioeconómica, pero es algo que es válido y sirve. ¿Sí? Es decir, qué mejor noticia que, no sé, acá en La Plata se ha usado mucho. Ciertos restaurantes que justo habían cambiado de dueño, ponían un aviso en el diario y lo que salía era una fila de 1,5 cuadras de cola en un determinado restaurante, publicitado gratuitamente en todos los medios de comunicación. En los dos casos que se dio acá en La Plata recientemente, tuvo que ver con un cambio de titularidad de la explotación. Una gran coincidencia. Yo no quiero decir que ahí estuvo seguramente alguien que lo pensó, aunque me suena que sí. Aunque pueda sonar, aunque pueda parecer un poco criticable, bueno, al menos en el momento parece que da contacto con los públicos, al menos en el momento. ¿Se entiende entonces lo que podríamos llamar público externo de la comunidad y ciertas herramientas? ¿Sí? ¿Se les ocurren otras? ¿Han visto otras? ¿Han charlado otras en alguna materia? ¿No? ¿No han visto herramientas de comunicación? Seguramente alguna más vimos, pero ahora, o sin un ejemplo concreto para aplicarla, capaz que no se nos viene a la cabeza. Ok. Creo que, o sea, estuvimos viendo en comunicación interna, pero de comunicación externa no sé si habíamos visto. Bueno, ok. Después, en todo caso, hacemos como un PDF o mejor dicho, un PowerPoint con... Eso podemos hacer. Yo les subo a la página como un PowerPoint, porque mi idea no es que lean la ficha sobre este tema operativo, sino que lean un poco más de teoría sobre el plan de comunicación. Armamos un PDF con determinados públicos y las herramientas principales que vamos a ver para esos públicos. Eso sí lo podemos hacer, no hay drama si lo tienen. Bien, entonces, por un lado teníamos la comunidad. ¿Qué otro gran esquema de comunicación externa en una organización, ya sea de productos, de servicios, política, comercial, no podemos desconocer? Los medios masivos de comunicación. Hipercriticables, hiperconflictivos a veces, los medios masivos de comunicación son cada vez una herramienta central. Dentro de lo que podemos llamar medios masivos de comunicación, ustedes habrán leído seguramente que cada vez más cae la influencia de lo que se llama la televisión abierta, y, por ejemplo, crece la influencia de las publicidades en medios de comunicación online, como podrían ser YouTube, determinados, digamos, como ahora se usa en Spotify Podcast, aunque no necesariamente son de esa plataforma, entonces uno puede construir un podcast no necesariamente usando como canal el de Spotify. Es decir, los medios masivos, la prensa escrita, si la prensa escrita sigue influyendo tanto como influía hace 20 años, si la radio sigue teniendo la participación en lo que se llama share. ¿Han escuchado hablar esa palabra en medios? Cuando alguien dice ese programa, ese programa o ese medio tiene un share muy alto. Están hablando de encendido, es decir, en qué determinado momento del día la suma de los medios
es mayor, por ejemplo, en la televisión abierta, o en la televisión por cable, o en la radio. Es decir, si sumamos todos aquellos que estamos viendo el mismo tipo de dispositivo, por así decirlo, aunque veamos, digamos, uno ve C5N y otro BTN, por decir las antípodas de modelo comunicacional que está por detrás del fundamento, digamos, del medio, bueno, muchas veces el share, el encendido es mucho más alto. Por ejemplo, en la radio suele suceder a la mañana temprano, aunque eso es una tendencia que se ha ido perdiendo, o la televisión abierta en el post-mediodía y la televisión por cable en la noche, en lo que se suele llamar en la jerga de medios el regreso, después de las 17 horas en adelante y hasta normalmente las 21. Bueno, toda esa situación que en la jerga llama encendido, es decir, qué cantidad de medios tiene una porción mayor del encendido, es después lo que se va a discriminar en lo que ustedes conocen como rating. ¿Sí? A mayor share, mayor posibilidad de distribuir rating entre distintos medios. Eso podría ser un poco la idea. Bien, entonces, en relación a los medios masivos de comunicación, ustedes seguramente ya han escuchado y lo sepan de otras materias tengan. La rueda de prensa, o tradicionalmente llamada conferencia de prensa, que a partir de hace unos años se ha, digamos, como dividido en presencial y online. Vieron que hay muchas, fundamentalmente, esto se da con ciertos artistas cuando quieren publicitar alguna obra nueva, con ciertas empresas cuando quieren dar cuenta de un producto nuevo, algún político en época de campaña. También está este tema de, bueno, el candidato, el gerente, se va a conectar a través de determinada plataforma y va a dialogar con todos los que libremente le querramos hacer preguntas. Eso podríamos llamarlo entonces rueda de prensa, digamos, ¿no? Es decir, presenciar la conferencia de prensa, el micrófono, el atril que todos tenemos como imagen, pero también la construcción de la conferencia de prensa online. Eso se ve, ese cambio entre lo presencial y lo virtual, se ve muy bien en una serie norteamericana que se llama Designated Survivor. Yo no sé si ustedes la vieron en Netflix. El sobreviviente designado. Las 2 primeras temporadas, esta persona que se hace cargo del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, porque hay un ataque, mueren todas las autoridades, precisamente de ahí viene la idea de sobreviviente designado. En los 2 primeros capítulos todo es, digamos, la conferencia, el asesor de prensa como un elemento de contacto con los medios. En la 3ª temporada, que coincide con una campaña electoral, el protagonista comunicacional principal es la persona que se venía trabajando como el seguidor de las redes, digamos, el que rastreaba qué se decía del presidente en las redes, pasa a ser poco más, poco menos que la figura central en la campaña de ese candidato. Yo les digo, esa transformación es más que interesante porque esa transformación es más que interesante porque muestra cómo hasta una campaña política se estructura básicamente a partir de lo que se dice o no se dice, ya no en los medios masivos, sino básicamente en las redes. Y cómo los medios se abastecen, ya no creando su propio, digamos, ya no produciendo su propio contenido, sino a partir de lo que las redes van derivando como noticia. Excede a nuestra materia, pero ese es un tema bastante interesante. Bien. Otra manera de llegar a los medios suele llamarse gacetilla de prensa, o a veces también comunicado de prensa. ¿Qué es la gacetilla? Es una redacción escrita, normalmente no muy extensa, que anticipa, que da cuenta de un evento que se va a producir. ¿Sí? Esa gacetilla contiene información precisa, clara,
de lo que nosotros queremos que llegue a los medios de comunicación. A lo que voy es, la gacetilla podría contener la información para la conferencia de prensa. Es decir, la gacetilla lo que hace no tiene información en sí misma, necesariamente. Puede contener dónde se va a producir la información. ¿Sí? La gacetilla es escrita, es bien concreta, tiene que tener la fecha, las personas que van a participar, el objetivo. Y es enviada, dirigida a los medios para que los medios puedan, a su vez, usarla como fuente de información. No sé, por ejemplo, hace muchos años, cuando todo esto era presencial, la UD, el ICI antes y la UD después, organizaba todos los actos de fin de año en el Coliseo Podestá. ¿Sí? Y eso servía como un acto para agasajar a los alumnos, a las familias, a los docentes, se entregaban distinciones, se entregaban las medallas, los diplomas, etc. Bien. Para eso se enviaba una gacetilla a los medios, para eso se enviaba una gacetilla digamos, a distintos portales. ¿Por qué? Porque eso también es una manera de que la organización, la institución esté mencionada, figure, digamos, en el radar de los medios. Y también con la gacetilla, o digamos similar a la gacetilla, está lo que podemos llamar nota de prensa, ¿sí? Que podría ser la gacetilla que dice que tal día va a pasar algo. Bueno, la nota de prensa, ¿sí? Es otra forma de comunicación escrita que dirigimos a los medios, que contiene el relato de lo que pasó ese día que habíamos anticipado iba a pasar en la gacetilla de prensa. ¿Sí? Es decir, es una manera de hacerle conocer al medio, bueno, que todo eso que te dije en la gacetilla, que era una oportunidad, fue. Algunos también llaman gacetilla a esta última parte, uno debería distinguirlo y, la gacetilla está orientada a hacerle conocer al medio lo que va a pasar, lo que no se debe perder, a lo que debe estar atento. Ahora, la nota de prensa es normalmente el raconto, el informe de todo eso que pasó ese día que nos fue muy bien. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Nosotros habíamos hablado de la gacetilla de y también habíamos hablado por ahí, a diferencia de como decís vos, que a veces por ahí vos no querés invitar a la gente a un evento, entonces haces después del evento la gacetilla. Sí, bueno, ahí me surgen dos o tres preguntas. ¿Por qué no querrías invitar a la gente a un evento? Habría que verlo. Y es cierto, vos podrías hacer una gacetilla de lo que pasó. Está bien, no está mal y no es una verdad absoluta. Yo me inclinaría más por entender que la gacetilla es el aviso, es el anticipo, y la nota es contar lo que pasó. Pero bueno, lo podemos manejar. No es excluyente una cuestión de la otra. No es excluyente. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Otra manera de hacer conocer a nuestra empresa, a nuestro candidato, a nuestro producto en los medios masivos es lo que normalmente se llama la entrevista mediática. La entrevista radial, la entrevista televisiva, la entrevista grabada para un medio, aunque hoy por hoy prácticamente ya la entrevista grabada solo con el grabador de mano del periodista ya no existe, porque la gran mayoría de los medios tienen o propio o asociados plataformas en distintas, digamos, tecnologías. Entonces, la gran mayoría, no sé, hace una entrevista para el diario y después la reproduce en el canal de cable que tiene ese diario, digamos, ¿no? Entonces, la entrevista también es otra manera de hacer conocer a de vincular con los medios a nuestro producto, a nuestro candidato, a
lo que sea de nuestro interés. Es un encuentro tranquilo, en un espacio, digamos, de cierta comodidad, en la cual respondemos preguntas abiertas, hay entrevistas que giran más en cierto orden, digamos, de estructurado, podrían ser las de los programas políticos, aunque los programas políticos han cambiado bastante, o entrevistas un poco más abiertas, también se las suele llamar de color, ¿eh? Vamos a hacer una entrevista de color, le vamos a preguntar a esta mujer cómo, por ejemplo, ustedes hace algunos años atrás, fue el comienzo del gobierno de Macri, todos los argentinos conocimos una mujer de nombre Isabela Constantini, me sale el apellido, pero no me acuerdo ahora de memoria, dame un segundo. Que fue presidenta de Aerolíneas Argentinas. Bueno, no la conocíamos. Sí, está bien. Isela Constantini, ahí está. Isela Constantini. Fue la primera mujer presidenta de Aerolíneas Argentinas. Y era una mujer que venía del sector privado, de una automotriz, de un ambiente muy varonil, casi muy machista, digamos, y la profesional llegó, digamos, a marcar como un esquema de gestión en Aerolíneas Argentinas. De hecho, se fue no porque estuviese mal vista en la compañía o porque la compañía hubiese funcionado mal, se fue porque tenía fuertes diferencias con su superior, ustedes vieron cómo son las cuestiones políticas. Bueno, ministro Mata, presidente de Aerolíneas, e Isela Constantini se fue de Aerolíneas. Bueno, en aquel momento, varios medios, vendiendo un poco la idea ¿saben lo que es el techo de cristal en términos de género? ¿Han escuchado hablar de esa expresión? ¿No? Yo no, profe. Profe, ¿Sí? ¿Cómo definirían el techo de cristal? ¿A qué se llama techo de cristal? En términos de género, uno de los, digamos, de las afirmaciones, de las construcciones teóricas de quienes postulan la igualdad de los derechos laborales de la mujer frente al hombre es que, si bien la mujer ha ido participando más activamente en distintas posiciones gerenciales, hay un momento determinado en ciertas compañías que actúa como una especie de techo de cristal, digamos. No pueden seguir avanzando, pese a que formalmente nada se los impide. Por eso techo de cristal, porque no se ve, pero funciona como techo. El prejuicio, digamos, lo que sea, actúa, digamos, como un limitador del desarrollo de carrera profesional, ¿sí? Esa expresión, techo de cristal, obedece eso. O sea, a ver, formalmente no hay nada que impida que una mujer sea presidenta de la compañía, pero en la práctica ninguna mujer es presidenta de la compañía. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa el techo de cristal. No, hay una limitación técnica, cultural, ideológica, que hace que muchas mujeres puedan, digamos, tengan como un techo que en realidad, si voy formalmente, nada me impide como mujer seguir creciendo. Sin embargo, no sigo creciendo. Profe, Sí. en un libro que se llama de esta Constantini, que se llama 100 mujeres argentinas heroínas o algo así, expresa que es muy difícil el trabajo de las mujeres cuando siempre nuestros líderes, por así decirlo, fueron siempre hombres. Dice eso y bueno, cuenta un poco de su historia en ese libro, está muy bueno. Sí, bueno, es eso, digamos, ¿no? Ella logró romper el techo de cristal. Ella logró romper el techo de cristal. No pudo permanecer, pero lo logró romper. Hoy había una nota muy graciosa en el diario. Ustedes saben que el que era gobernador de Tucumán ahora es jefe de gabinete en Nación. Entonces, el gobernador se fue, queda el vicegobernador. El vicegobernador, también varón, tenía que venir a Buenos Aires. Justo tenía que venir con el presidente primero de la legislatura, que justo tenía que venir con el presidente segundo de la legislatura. Hubo que llegar a la presidenta tercera de la legislatura para que sea una mujer. O sea, ustedes fíjense, en ese caso, una provincia muy del interior, seguramente todavía muy estructurada,
el gobernador, el vicegobernador, el presidente provisional de la legislatura y el presidente, no sé, tercero de la legislatura, todos varones. Esa mujer, esa legisladora, tiene que romper 4 techos de cristal, digamos. O sea, hoy fue gobernadora por unas horas porque todos los demás se habían venido a Buenos Aires. Y por un tema de protocolo institucional, legal incluso, el Poder Ejecutivo lo tiene que ocupar siempre alguien unipersonalmente hablando. Entonces, bueno, eso es un poco el techo de cristal en la política.